La hipocresía del puritanismo, y otros artículos. Emma Goldman. Capítulo 6. Francisco Ferrer, y la escuela moderna. Se considera que la experiencia es la mejor escuela de la vida. El hombre o la mujer que no aprende alguna lección vital en esa escuela, es mirado como un zote. Aun pareciendo extraño que digamos que las instituciones organizadas continúan perpetuando errores, ellos, sin embargo, no aprenden nada de la experiencia, a la que se someten como si fuera algo irremediable. Vivía y trabajaba en Barcelona un hombre llamado Francisco Ferrer. Era un maestro de niños, conocido y amado por su pueblo. Fuera de España solo una culta minoría conocía la obra de Francisco Ferrer. Para el mundo en general, este maestro no existía. El 1 de septiembre de 1909, el gobierno español a requerimiento de la Iglesia Católica, arrestó a Francisco Ferrer. El 13 de octubre, después de un proceso ridículo, fue llevado al foso de Montjuïc, colocado contra el horrible muro, testigo de infinitos gemidos, y allí cayó muerto. Instantáneamente, Ferrer, el maestro obscuro, adquirió contornos universales, inflamando de indignación a todo el mundo civilizado contra el espectacular asesinato. La muerte de Francisco Ferrer no fue el primer crimen cometido por el gobierno hispano y la Iglesia Católica mancomunados. La historia de estas instituciones es una dilatada corriente de sangre y fuego. No solo no aprendieron nada por la experiencia, sino que ni siquiera dieron en pensar que cualquier ser, por frágil que sea, lapidado por la Iglesia y el Estado, crece y crece hasta tomar los contornos de poderoso gigante que libertará algún día a la humanidad de su peligroso poder. Francisco Ferrer nació en 1859, de humildes padres. Estos eran católicos, y, por supuesto, quisieron educar a su hijo en la misma fe. No sabían que el muchacho se convertiría en el precursor de una gran verdad y rehusaría marchar por el viejo sendero. A temprana edad Ferrer comenzó a dudar de la fe de sus padres. Quiso saber por qué el Dios que le hablaba de bondad y de amor turbaba el sueño del inocente infante con espantos y pavores de torturas, de sufrimientos de infierno. Despierto y de mente viva e investigadora, no tuvo que andar mucho para descubrir el horror de ese monstruo negro, la Iglesia Católica. No haría ya buenas migas con ella. Francisco Ferrer no fue solamente un incrédulo, un investigador de la verdad, sino también un rebelde. Su espíritu estallaba en justa indignación al considerar el férreo régimen de su país. Y cuando un puñado de rebeldes, dirigidos por el valiente patriota general Villacampa, bajo el estandarte del ideal republicano, se rebeló contra ese régimen, nadie fue combatiente más ardoroso que el joven Francisco Ferrer. Ideal republicano. Espero que nadie le confundirá con el republicanismo de este país. Sea la que fuere, la objeción que yo, como anarquista, pueda hacer a los republicanos de los países latinos, sé que se elevaron mucho más alto que el corrompido y reaccionario partido que, en América, está destruyendo todo vestigio de libertad y de justicia. Basta solo con pensar en los Mazzini, en los Garibaldi, en otras veintenas, para descubrir que sus esfuerzos fueron dirigidos, no simplemente hacia la destrucción del despotismo, sino particularmente contra la Iglesia Católica, la que desde su aparición, ha sido la enemiga de todo progreso y liberalismo. En América tenemos justamente el reverso. El republicanismo brega por derechos autoritarios, por el imperialismo, por peculados, por el aniquilamiento de toda apariencia de libertad. Su ideal es la untuosa respetabilidad de un McKinley, y la brutal arrogancia de un Roosevelt. Los rebeldes republicanos españoles fueron sometidos. Se necesita más que un valiente esfuerzo para conmover la roca de las edades, para cortar la cabeza de esa hidra monstruo, la Iglesia Católica y el trono español. Arrestos, persecuciones y castigos siguieron a la heroica tentativa del pequeño grupo. Los que pudieron zafarse de los sabuesos, volaron a buscar seguridad a playas extranjeras. Francisco Ferrer estuvo entre estos últimos. Fue a Francia.
cómo debió ensancharse su alma en el nuevo país. Francia, la cuna de la libertad, de las ideas, de la acción. París, siempre joven, el intenso París, con su palpitante vida, después de la obscuridad de su propio país retardado. ¿Cuánto debió haberle inspirado? ¡Qué oportunidades! ¡Qué ocasión gloriosa para un joven idealista! Francisco Ferrer no perdió el tiempo. Cual un hombre famélico sumergióse en los varios movimientos liberales. Trató toda clase de gente. Aprendió, absorbió y creció. Entering, también vio cómo se desarrollaba la escuela moderna que iba a jugar un papel tan importante y fatal en su vida. La escuela moderna fue fundada en Francia mucho antes de la época de Ferrer. Su fundador, aunque en menor escala, fue el dulce espíritu de Louisa Michel. Ya sea consciente o inconscientemente, nuestra gran Luisa sentía, hacía tiempo, que el futuro pertenece a la joven generación, que si no se rescata al niño de esa institución que destruye mente y alma, la escuela burguesa, los males sociales continuarán existiendo. Tal vez pensaba con Ibsen que la atmósfera está poblada de espectros, que el hombre y la mujer tienen no pocas supersticiones que vencer. No bien podían salvar el mortal foso de un espectro, cuando he aquí que se encontraban de manos a boca esclavizados a otros tantos 99 espectros. En tal guisa, solo muy pocos alcanzan la cima de una completa regeneración. No obstante, el niño no tiene tradiciones que vencer. Su mente no está sobrecargada con ideas rancias. Su corazón no ha crecido a frías con distinciones de casta y clase. El niño es para el maestro lo que la arcilla para el escultor. Que el mundo reciba una obra de arte, o una lastimosa imitación, depende en gran parte del poder creador del maestro. Louisa Michel estaba superiormente dotada para interpretar el alma insaciable del infante. No fue ella misma de naturaleza infantil, tan dulce y tierna, generosa y pura. El alma de Luisa ardía siempre, inflamada de indignación, ante toda injusticia social. Ella estaba invariablemente en las filas avanzadas, siempre que el pueblo de París se rebelaba contra cualquier desmán. Y como estaba hecha para sufrir encarcelamientos por su gran abnegación hacia los oprimidos, la pequeña escuela de Montmartre pronto dejó de existir. Pero la semilla se había sembrado, y desde entonces, ha producido frutos en muchas ciudades de Francia. La tentativa más importante de una escuela moderna fue la del gran viejo, aunque de espíritu siempre joven Paul Robin. Junto con unos pocos amigos, estableció una amplia escuela en Saint-Puis, hermoso lugar en los aledaños de París. Paul Robin profesaba como elevado ideal algo más que simples ideas modernas en educación. Quería demostrar por medio de hechos actuales que la concepción burguesa de la herencia no es, sino un mero pretexto para eximir a la sociedad de sus terribles crímenes contra la infancia. El castigo que el niño debe sufrir por los pecados de sus padres, la idea de que debe debatirse en la pobreza y el fango, que está predestinado a convertirse en un ebrio o un criminal, justamente porque sus padres no le dejaron otro legado, era demasiado descabellada para el hermoso espíritu de Paul Robin. Él creía que, fuere lo que fuere la parte que la herencia jugará, hay otros factores igualmente importantes, si no más importantes, que pueden y deben extirpar o disminuir la pseudo primera causa. Un medio social y económico adecuado, el aliento y la libertad de la naturaleza. Gimnasia saludable, amor y simpatía, y, sobre todo, profunda comprensión de las necesidades del niño. Todo esto destruiría el cruel, injusto y criminal estigma impuesto al inocente infante. Paul Robin no seleccionaba a sus niños. Él no acudía a los pseudo mejores padres. Tomaba su material allí donde pudiera encontrarle. De la calle, de la cabaña, de las inclusas, de todos los grises y horribles lugares donde una sociedad malvada oculta sus víctimas para pacificar su conciencia culpable. Recogió todos los sucios, inmundos, temblorosos pequeños vagabundos que su establecimiento podía albergar, y los trajo a Saint-Puis. Allí, rodeados por la gloria de la propia naturaleza, mantenidos aseados, profundamente amados y comprendidos,
las jóvenes plantas humanas comenzaron a crecer, a florecer, a desarrollarse excediendo las esperanzas de su amigo y maestro Paul Robin. Los niños crecieron, y se desarrollaron con la firmeza que da la confianza de sí mismo, varones y mujeres amantes de la libertad. ¿Qué peligro más grande para las instituciones que forjan pobres para perpetuar a los pobres? Sembuis fue clausurada por el gobierno francés bajo la acusación de coeducación, que es prohibida en Francia. Sin embargo, Sembuis había estado en actividad bastante tiempo como para probar a todos los educadores avanzados sus formidables posibilidades, y para servir como un empuje a los modernos métodos de educación, que son lentos, pero minan inevitablemente el actual sistema. Sembuis fue seguida de un gran número de otras tentativas educacionales, entre ellas la de Madeleine Bernet, poeta y escritor talentoso, autor del Amor libre, y la de Sébastien Faure, con su La Ruche, que yo visité cuando estuve en París, en 1907. Algunos años antes el camarada Faure compró el terreno en el que construyó La Ruche. En un corto tiempo comparativamente logró transformar el antes agreste, incultivado campo en un terreno floreciente, teniendo todas las apariencias de una granja bien cuidada. Un patio cuadrado, amplio, limitado por 3 edificios, y un ancho camino que conduce al jardín y al huerto, saludan el ojo inquisidor del visitante. El huerto, cuidado como solamente un francés sabe hacerlo, suministra gran variedad de legumbres para La Ruche. Sébastien Faure opina que, si el niño es sometido a influencias contradictorias, su desarrollo sufre en consecuencia. Solamente cuando las necesidades materiales, la higiene del hogar y el ambiente intelectual se armonizan puede el niño crecer como un ser sano, libre. Refiriéndose a su escuela, Sébastien Faure emite la siguiente opinión. He tomado 24 niños de ambos sexos, la mayoría huérfanos, o aquellos cuyos parientes son demasiado pobres para pagar. Son vestidos, alojados y educados a mis expensas. Hasta los 12 años, recibirán una elemental y perfecta educación. Entre la edad de 12 y 15, continuando todavía sus estudios, se les enseña algo de comercio, teniendo en cuenta sus disposiciones y aptitudes individuales. Llega, por último, el día en que, libremente, dejan La Ruche para iniciar la vida en el mundo exterior con la seguridad que pueden, en cualquier momento, regresar a ella, donde serán recibidos con los brazos abiertos, y se les dará la bienvenida, cual hacen los padres con sus amados hijos. Entonces, si desean trabajar en nuestro establecimiento, pueden hacerlo bajo estas condiciones. 1/3 para cubrir sus gastos o sustento, otro 1/3 que se añade al capital general puesto aparte para acomodar nuevos niños, y el último 1/3 destinado a ser entregado para el uso personal del joven, como él o ella lo crean conveniente. La salud de los niños que están ahora a mi cuidado es excelente. El aire puro, la comida nutritiva, el ejercicio al aire libre, los largos paseos, la observancia de las reglas higiénicas, el breve e interesante método de instrucción, y, sobre todo, nuestra afectuosa comprensión y cuidado de los niños, han producido admirables resultados físicos y mentales. Sería injusto afirmar que nuestros pupilos han realizado maravillas. Pero, si tenemos en cuenta que pertenecen al término medio, no habiendo tenido oportunidades previas, los resultados son verdaderamente satisfactorios. La facultad más importante que han adquirido un rasgo raro en los niños de la escuela ordinaria es el amor al estudio, el deseo de conocer, de ser informado. Han aprendido un nuevo método de trabajo, uno que vivifica la memoria y estimula la imaginación. Hacemos un esfuerzo particular para despertar el interés del niño por lo que le rodea, con el propósito de hacerle descubrir la importancia de la observación, la investigación y la reflexión, de manera que cuando los niños alcancen la madurez no sean sordos y ciegos para las cosas que les circundan. Nuestros niños nunca aceptan nada con fe ciega, sin inquirir el porqué o el motivo, ni se sienten satisfechos hasta que sus preguntas son completamente contestadas.
De este modo, sus mentes están libres de dudas y temores resultantes de respuestas incompletas o carentes de verdad. Esto último, es lo que debilita el crecimiento del niño, y crea una falta de confianza en sí mismo, y en los que le rodean. Es sorprendente ver cuán francos, y buenos y afectuosos son nuestros pequeños entre ellos mismos. La armonía que reina entre ellos, y los adultos, es en extremo animadora. Sentiríamos como una falta, si los niños nos temieran, u honraran simplemente porque somos sus mayores. No dejamos nada por hacer para ganar su confianza y amor. Realizando esto, la comprensión reemplazará la duda, la confianza al temor, la afección a la severidad. Nadie ha descubierto plenamente todavía la riqueza de simpatía, bondad y generosidad, oculta en el alma del niño. El esfuerzo de todo educador verdadero debería ser abrir ese tesoro para estimular los impulsos del niño, y hacer florecer sus mejores, y más nobles tendencias. ¿Qué premio más grande puede haber, para un hombre cuya vida de trabajo, es vigilar el crecimiento de la planta humana, ver cómo va desplegando sus pétalos, y observar su desarrollo en una verdadera individualidad? Mis camaradas en la Ruche, no desean premio más valioso, y es debido a ellos, a sus esfuerzos, más que al mío propio, que nuestro jardín humano promete producir hermosos frutos. Refiriéndose al objeto de la historia, y a la prevalencia de viejos métodos de instrucción, Sebastián Faure dice: explicamos a nuestros niños que la verdadera historia está todavía por escribirse, la historia de los que han muerto, desconocidos, realizando esfuerzos para ayudar a la humanidad en la consecución de fines más grandes. A Francisco Ferrer no podía escapar esta gran ola de tentativas por fundar la escuela moderna. Vislumbró sus posibilidades, no meramente bajo su aspecto teórico, sino en su aplicación práctica, para las necesidades de todos los días. Debió caer en la cuenta que España, más que cualquier otro país, necesita precisamente de tales escuelas, si es que quiere deshacerse del doble yugo del hisopo y de la espada. Cuando consideramos que el sistema entero de educación en España está en manos de la Iglesia Católica, y cuando recordamos la fórmula católica: inculcar el catolicismo en la mente del niño hasta la edad de 9 años, es arruinarlo inevitablemente, para cualquier otra idea, comprendemos la enorme tarea de Ferrer al traer la nueva luz al pueblo. El destino le asistió pronto, proporcionándole lo que había menester, para que pudiera llevar a buen término su gran sueño. Y. Meunier, una pupila de Francisco Ferrer, y dama de gran fortuna, interesóse por el proyecto de la escuela moderna. Cuando murió, legó a Ferrer algunas propiedades valiosas y 12.000 francos anuales de renta para la escuela. Se ha dicho que almas levantadas no pueden concebir, sino ideas elevadas. Si es así, los despreciables métodos de la Iglesia Católica para macular el carácter de Ferrer, con el fin de justificar su tenebroso crimen, puede explicarse sin muchos rodeos. De ahí que fuera difundida, en los periódicos católicos de América, la calumnia de que Ferrer usó de su intimidad con Meunier para entrar en posesión de su peculio. Personalmente, sostengo que la intimidad, sea esta de cualquier naturaleza, entre un hombre y una mujer, es asunto exclusivo de ellos, vedado a la intromisión ajena. No me extendería sobre este tópico, si no fuera por una de las numerosas y cobardes calumnias propaladas acerca de Ferrer. Por supuesto, que los que conocen la pureza del clero católico comprenderán la insinuación. ¿Acaso han mirado los católicos alguna vez a la mujer como a algo que no sea una presa sexual? La crónica histórica referente a los descubrimientos en conventos y monasterios me llevaría muy lejos en esto. ¿Cómo, entonces, van a entender ellos la cooperación de un hombre y una mujer, excepto sobre una base sexual? En puridad, Meunier era considerablemente mayor que Ferrer. Habiendo transcurrido su infancia y adolescencia con un padre miserable y una madre sumisa, pudo apreciar fácilmente la necesidad del amor y la alegría en la vida del niño. Diose cuenta que Ferrer era un maestro, que no era un producto deleznable de las instituciones docentes al uso, vale decir, una máquina con diploma,
sino un hombre dotado de genio para esa vocación. Conocimientos vastos, con experiencia, con los medios necesarios, y sobre todo, ardiendo en la divina llama de su misión, nuestro camarada volvió a España, y allí empezó el trabajo capital de su vida. El 19 de septiembre de 1901 fue abierta la primera escuela moderna. Fue entusiastamente recibida por el pueblo de Barcelona, que asumió la responsabilidad de sostenerla. En un breve discurso con ocasión de la apertura de la escuela, Ferrer sometió su programa a sus amigos. Dijo: «No soy un orador, ni un propagandista, ni un luchador. Soy un maestro. Amo a los niños por sobre todas las cosas. Creo comprenderlos. Quiero contribuir a la causa de la libertad, creando una joven generación que esté pronta a ponerse en contacto con una nueva era». Fue advertido por sus amigos que tuviera cuidado en su oposición a la Iglesia Católica. Sabían hasta dónde podía llegar esta para abatir a un enemigo. Ferrer también lo sabía. Pero, a semejanza de Brandt, creía en todo, o en nada. No erigiría la escuela moderna sobre la misma antigua calumnia. Sería franco, y honesto y abierto para con sus niños. Francisco Ferrer llegó a ser un hombre notorio. Se le acechó desde el primer día de la apertura de la escuela. El edificio de esta fue vigilado. Su pequeño hogar en Mangat, también. No se le perdía de vista un paso aun cuando fuera a Francia o Inglaterra, para conferenciar con sus colegas. Estaba señalado, y era solo cuestión de tiempo, para que el enemigo, acechador, le apretara el lazo corredizo. Logrólo casi, en 1906, cuando Ferrer fue envuelto en el atentado a la vida de Alfonso Xi. La evidencia que le eximía de culpa y cargo era demasiado patente, aun para los mismos cuervos negros. Tuvieron que dejarle ir, no por buenos precisamente. Esperaban. O, pueden esperar cuando se han propuesto atrapar una víctima. El momento llegó al fin, durante el levantamiento antimilitarista de España, en julio de 1909. Tendríamos que buscar en vano en los anales de la historia revolucionaria para encontrar una protesta más notable contra el militarismo. Habiendo vivido durante centurias oprimido por militares, el pueblo español no podía soportar ya más tiempo su yugo. No veían razón para ayudar a un gobierno despótico en someter y oprimir a un pueblo pequeño que luchaba por su independencia, como lo hacían los bravos rifeños. No emplearían las armas contra ellos. Durante 1800 años la Iglesia Católica ha predicado el Evangelio de la paz. Y ahora, cuando el pueblo quería convertir actualmente el Evangelio en realidad viviente, urgía a las autoridades para que lo forzara a levantarse en armas contra los marroquíes. Así, la dinastía española seguía los criminales métodos de la dinastía rusa. Se forzaba al pueblo hacia el campo de batalla. Entonces, colmóse su capacidad de sufrimiento. Entonces, revolviéronse los trabajadores de España contra sus amos, contra los que, cual sanguijuelas, habían desangrado su fuerza, su preciosa sangre vital. Sí, atacaron las iglesias y los sacerdotes, pero si estos últimos tuvieran 1000 vidas, no podrían posiblemente pagar los terribles ultrajes y crímenes perpetrados contra el pueblo español. Francisco Ferrer fue arrestado el 1 de septiembre de 1909. Hasta el 1 de octubre, sus amigos y camaradas no supieron qué se había hecho de él. En este día, se recibía una carta en l'Humanité, en la que se podía apreciar toda la ridiculez del proceso. Al día siguiente, su compañera, Soledad Villafranca, recibía la siguiente carta. No hay motivo para atormentarse. Sabes que soy absolutamente inocente. Hoy estoy particularmente esperanzado y alegre. Es la primera vez que puedo escribirte, y la primera que, desde mi arresto, puedo solazarme con los rayos del sol que entran a raudales por la ventanuca de mi celda. Tú también debes estar alegre. Bien patético es que Ferrer, corriendo ya el 4 de octubre, no creyera que sería condenado a muerte.
pero más tristes aún que sus amigos y camaradas hubieran cometido hasta entonces el desatino de dar crédito al enemigo, dotándolo de un sentido de justicia. Una y otra vez habían prestado fe a los poderes judiciales, solo para ver a sus hermanos muertos ante sus propios ojos. No promovieron ninguna agitación para rescatar a Ferrer, ninguna protesta de cierta extensión, nada. Porque es imposible condenar a Ferrer. Es inocente. Pero todo es posible, tratándose de la Iglesia Católica. El 4 de octubre Ferrer envió la siguiente carta al Humanité. Prisión celular, 4 de octubre de 1909. Queridos amigos míos. No obstante la más absoluta inocencia, el fiscal exige la pena de muerte, basado en denuncias de la policía, que me presenta como el jefe de los anarquistas del mundo entero, dirigiendo los sindicatos de trabajadores de Francia, y culpable de conspiraciones e insurrecciones en todas partes, declarando que mis viajes a Londres y París no fueron emprendidos con otro objeto. Con calumnias tan infames, están tratando de enviarme al patíbulo. El mensajero está pronto para partir y yo no tengo tiempo para extenderme. Todas las evidencias presentadas al juez instructor por la policía no son más que un tejido de mentiras e insinuaciones calumniosas. Pero ninguna prueba en contra mía ha logrado éxito. Ferrer. Fin de la carta de Francisco Ferrer y Guardia. El 13 de octubre de 1909, el corazón de Ferrer, tan valiente, tan firme, tan leal, fue acallado. Míseros idiotas. La postrer palpitación agonizante de ese corazón acababa de morir cuando comenzó a latir en centenares de corazones del mundo civilizado hasta que creció en terrífico trueno, arrojando su maldición sobre los instigadores del tenebroso crimen. Criminales de negra veste y devoto aire, en los estrados de la justicia. ¡Qué ironía! ¿Participó Francisco Ferrer en el levantamiento antimilitarista? Según la primera acusación que apareció en un periódico de Madrid, firmado por el obispo y todos los prelados de Barcelona, no era acusado aún de participación. La acusación hacía hincapié en el hecho de que Francisco Ferrer era culpable de haber organizado escuelas ateas y haber difundido literatura atea. Pero en el siglo XX los hombres no pueden ser quemados simplemente por sus creencias ateas. Algo había que inventar, sin embargo. De ahí el cargo de instigador del levantamiento. Por más que se hurgó para hallar en fuentes auténticas algún indicio que les permitiera fundar su participación en el levantamiento, nada encontraron. Pero entonces no se necesitaban las pruebas ni se aceptaban. Había 75 testigos seguros, pero su testimonio fue tomado en forma manuscrita. Nunca fueron careados con Ferrer, ni él con ellos. Es posible, psicológicamente, que Ferrer haya participado. Yo no lo creo, y aquí expongo mis razones. Francisco Ferrer no era solamente un gran maestro, sino también un maravilloso organizador. En 8 años, de 1901 a 1909, había organizado en España 109 escuelas, amén de inducir al elemento liberal en su país a crear 308 más. En conexión con el trabajo de su propia escuela, Ferrer había establecido una imprenta moderna, organizado un cuerpo de traductores, y esparcido a todos los vientos 150.000 ejemplares de obras científicas y sociológicas modernas, sin olvidar la amplia cantidad de libros de texto racionalistas. Seguramente que nadie, sino un organizador metódico y eficiente, podía haber realizado tal hazaña. Por otra parte, se probó en absoluto que el levantamiento antimilitarista no fue preparado en modo alguno, que llegó como una sorpresa para el mismo pueblo, tal como un gran número de insurrecciones revolucionarias en anteriores ocasiones. El pueblo de Barcelona, por ejemplo, tuvo a la ciudad bajo su control durante 4 días, y, según las declaraciones de los turistas, nunca reinó orden ni paz más perfectos. Por supuesto, el pueblo estaba tan poco preparado que cuando se presentó el momento, no supo qué hacer. En este sentido, se asemejaron al pueblo de París durante la Comuna de 1871. Estos tampoco estaban preparados.
aunque moribundos, protegieron los almacenes rebosantes de prisioneros. Apostaron centinelas para cuidar el Banco de Francia, donde la burguesía guardaba el dinero robado. Los trabajadores de Barcelona, también ellos, cuidaron el botín de sus amos. Cuán triste es la estupidez de los miserables. Cuán terriblemente trágica. Pero, entonces, hanse introducido tan profundamente los grillos en su carne que, aun pudiendo, no lo rompieran. El miedo a la autoridad, el respeto a la propiedad privada, 100 veces maldecida en sus adentros. ¿Cómo es que él no se decide a debelarla e ir contra ellos? Tal vez no se haya preparado suficientemente para emprender esta acción. ¿Puede alguien afirmar por un momento que un hombre como Ferrer se afiliara a un esfuerzo tan espontáneo, tan desorganizado? No hubiera sabido que se solucionaría con una derrota desastrosa para el pueblo. Y no es más evidente aún que si él hubiera participado, el experto organizador, habría planeado enteramente la tentativa. Si todas las otras pruebas fallaran, este solo factor sería suficiente para eximir a Francisco Ferrer. Pero hay otras igualmente convincentes. Para el mismo día del levantamiento, julio 25, Ferrer había convocado a una conferencia a los maestros y miembros de la Liga de Educación Racionalista. Era necesario encarar el trabajo de otoño, y particularmente la publicación del gran libro El hombre y la tierra, de Eliseo Reclus, y la gran revolución francesa, de Pedro Kropotkin. Es creíble, en modo alguno plausible, que Ferrer, estando en antecedentes acerca del levantamiento, formando parte de él, invitara con sangre fría a sus amigos y colegas a Barcelona para el día en que él sabía que sus vidas estarían en peligro. Es claro, solo la mente criminal y viciosa de un jesuita podía dar crédito a tal propósito deliberado. Francisco Ferrer tenía su labor capital delineada. Si se hubiese propuesto prestar auxilio a la insurrección, habría estado expuesto a perder todo, y no ganar nada, salvo la ruina y el desastre. No es que dudara de la justicia de la ira del pueblo. Pero su trabajo, su esperanza, la esencia toda de su vida, se encaminaba hacia otra meta. Caen en el vacío los frenéticos esfuerzos de la Iglesia Católica, sus imposturas, falsedades, calumnias. Ya es condenada por la conciencia humana despierta, de haber repetido una vez más los execrables crímenes del pasado. Francisco Ferrer es acusado de enseñar a los niños las más estrafalarias ideas, de odiar a Dios, por ejemplo. ¡Qué horror! Ferrer no creía en la existencia de Dios. ¿Para qué enseñar a odiar al niño algo que no existe? No es más creíble que llevara a los niños al aire libre, que les mostrara el esplendor del crepúsculo, la esplendidez del cielo tachonado de estrellas, la impresionante maravilla de las montañas y los mares, que les explicara de modo sencillo y directo la ley del crecimiento, del desarrollo, de la mutua relación de todas las cosas en la vida. Obrando así, hizo imposible para siempre que la semilla ponzoñosa de la Iglesia Católica se practicara un camino en la mente del infante. Se había afirmado que Ferrer preparaba a los niños para destruir al rico. Historias fantásticas de viejas solteronas. No es más presumible que los preparará para ayudar al pobre. Que les enseñará que la humillación, la degradación, el temor del pobrerío, es un vicio, y no una virtud. Que solo la dignidad, y todo esfuerzo creador, es lo que sostiene la vida y forma el carácter. ¿No es este el medio eficaz por excelencia de hacer la luz sobre la absoluta inutilidad y perjuicio del parasitismo? Por último, se culpa a Ferrer de desmoralizar al ejército por la propaganda de ideas antimilitaristas. ¿Realmente? Debe haber creído, con Tolstoy, que la guerra es la matanza legalizada que perpetúa el odio y la arrogancia, que roe el corazón de las naciones, y las convierte en maniáticas frenéticas. No obstante, poseemos las propias palabras de Ferrer referente a sus ideas sobre la educación moderna. Deseo fijar la atención de los que me leen sobre esta idea. Todo el valor de la educación reside en el respeto de la voluntad física, intelectual y moral del niño.
Así como en ciencia, no hay demostración posible más que por los hechos. Así también no es verdadera educación, sino la que está exenta de todo dogmatismo, que deja al propio niño la dirección de su esfuerzo, y que no se propone, sino secundarle en su manifestación. Pero no hay nada más fácil que alterar esta significación, y nada más difícil que respetarla. El educador que impone, obliga, violenta siempre. El verdadero educador es el que, contra sus propias ideas y sus voluntades, puede defender al niño, apelando en mayor grado a las energías propias del mismo niño. Por esta consideración, puede juzgarse con qué facilidad se modela la educación y cuán fácil es la tarea de los que quieren dominar al individuo. Los mejores métodos que pueden revelárseles entre sus manos, se convierten en otros tantos instrumentos más poderosos y perfectos de dominación. Nuestro ideal es el de la ciencia, y a él recurriremos en demanda del poder de educar al niño, favoreciendo su desarrollo por la satisfacción de todas sus necesidades a medida que se manifiesten y se desarrollen. Estamos persuadidos de que la educación del porvenir será una educación en absoluto espontánea. Claro está que no nos es posible realizarla todavía, pero la evolución de los métodos en el sentido de una comprensión más amplia de los fenómenos de la vida, y el hecho de que todo perfeccionamiento significa la supresión de una violencia, todo ello nos indica que estamos en terreno verdadero cuando esperamos de la ciencia la liberación del niño. No temamos decirlo. Queremos hombres capaces de evolucionar incesantemente, capaces de destruir, de renovar constantemente los medios, y de renovarse ellos mismos. Hombres cuya independencia intelectual sea la fuerza suprema, que no se sujeten jamás a nada, dispuestos siempre a aceptar lo mejor, dichosos por el triunfo de las ideas nuevas en una sola vida. La sociedad teme tales hombres. No puede, pues, esperarse que quiera jamás una educación capaz de producirlos. Seguiremos atentamente los trabajos de los sabios que estudian al niño, y nos apresuraremos a buscar los medios del aplicar sus experiencias a la educación que queremos fundar, en el sentido de una liberación completa del individuo. Mas, ¿cómo conseguiremos nuestro objeto? Poniendo directamente manos a la obra, favoreciendo la fundación de escuelas nuevas donde, en lo posible, se establezca este espíritu de libertad que presentimos ha de dominar toda la obra de la educación del porvenir. Se ha hecho ya una demostración que por el momento puede dar excelentes resultados. Podemos destruir todo cuanto en la escuela actual responde a la organización de la violencia, los medios artificiales donde los niños se hallan alejados de la naturaleza y de la vida, la disciplina intelectual y moral de que se sirven para imponerle pensamientos hechos, creencias que aniquilan y depravan las voluntades. Sin temor de engañarnos, podemos poner al niño en el medio que le solicita, el medio natural donde se ama, y donde las impresiones vitales reemplazarán a las fastidiosas lecciones de palabras. Si no hiciéramos más que esto, habríamos preparado en gran parte la emancipación del niño. Bien sé que no podríamos realizar así todas nuestras esperanzas, que frecuentemente nos veríamos obligados, por carencia de saber, a emplear medios reprobables. Pero una certidumbre nos sostendría en nuestros empeños, a saber, que sin alcanzar aún completamente nuestro objeto, haríamos más y mejor, a pesar de la imperfección de nuestra obra, que lo que realiza la escuela actual. Prefiero la espontaneidad libre del niño que nada sabe, a la instrucción de palabras, y la deformación intelectual de un niño que ha sufrido la educación que se da actualmente. Si Ferrer hubiese organizado realmente a los rebeldes, si hubiera luchado en las barricadas, si habría arrojado un centenar de bombas, no podría haber sido tan peligroso a la Iglesia católica y al despotismo como con su oposición a la disciplina y a la coacción. La disciplina y la coacción no son la esencia de todos los males del mundo. La esclavitud, la sumisión, la pobreza, toda la miseria, todas las iniquidades sociales, resultan de la disciplina y la coacción. En efecto, Ferrer era peligroso. De ahí que fuera condenado a morir el 13 de octubre de 1909 en el foso de Montjuic. Ahora, ¿quién osa afirmar que ha muerto en vano?
en vista del inusitado movimiento de indignación universal. Italia nombrando calles en memoria de Francisco Ferrer. Bélgica iniciando un movimiento para erigirle un monumento. Francia movilizando a sus varones más ilustres para recibir y continuar la herencia del mártir. Inglaterra que se adelanta a las otras naciones y publica su biografía. Todos los países, uniéndose con el propósito de perpetuar la gran obra de Francisco Ferrer. América también, tardía siempre en ideas progresivas, fundando una asociación Francisco Ferrer, que se propone como fin principal publicar la vida completa de Ferrer y organizar escuelas modernas a través de todo el país. Frente a esta ola revolucionaria internacional, ¿quién osaría decir que Francisco Ferrer murió en vano? Qué maravillosa, qué dramática fue la muerte en Montjuic, y cómo estremece el alma humana. Altanero y firme, la mirada interior vuelta hacia la luz, Francisco Ferrer no necesitó sacerdotes que le dieran ánimo, ni hizo reproches a nadie, porque le obligaban a dejar este mundo. La conciencia de que sus ejecutores representaban una era moribunda, y que era la verdad naciente, le sostuvo en los heroicos momentos finales. Fin del capítulo 6. Francisco Ferrer y la escuela moderna. Fue a Francia. Como debió ensancharse su alma en el nuevo país. Francia, la cuna de la libertad, de las ideas, de la acción. París, siempre joven, el intenso París, con su palpitante vida, después de la obscuridad de su propio país retardado. ¿Cuánto debió haberle inspirado? ¡Qué oportunidades! ¡Qué ocasión gloriosa para un joven idealista! Francisco Ferrer no perdió el tiempo. Cual un hombre famélico sumergióse en los varios movimientos liberales. Trató toda clase de gente. Aprendió, absorbió y creció. Interim, también vio cómo se desarrollaba la escuela moderna que iba a jugar un papel tan importante y fatal en su vida. La escuela moderna fue fundada en Francia mucho antes de la época de Ferrer. Su fundador, aunque en menor escala, fue el dulce espíritu de Louisa Michel. Ya sea consciente o inconscientemente, nuestra gran Luisa sentía, hacía tiempo, que el futuro pertenece a la joven generación, que si no se rescata al niño de esa institución que destruye mente y alma, hablaba de bondad y de amor, turbaba el sueño del inocente infante con espantos y pavores de torturas, de sufrimientos de infierno. Despierto y de mente viva e investigadora, no tuvo que andar mucho para descubrir el horror de ese monstruo negro, la Iglesia Católica. No haría ya buenas migas con ella. Francisco Ferrer no fue solamente un incrédulo, un investigador de la verdad, sino también un rebelde. Su espíritu estallaba en justa indignación al considerar el férreo régimen de su país. Y cuando un puñado de rebeldes, dirigidos por el valiente patriota general Villacampa, bajo el estandarte del ideal republicano, se rebeló contra ese régimen, nadie fue combatiente más ardoroso que el joven Francisco Ferrer. Ideal republicano. Espero que nadie le confundirá con el republicanismo de este país. Sea la que fuere, la objeción que yo, como anarquista, pueda hacer a los republicanos de los países latinos, sé que se elevaron mucho más alto que el corrompido y reaccionario partido que, en América, está destruyendo todo vestigio de libertad y la hipocresía del puritanismo, y otros artículos. Emma Goldman. Capítulo 6. Francisco Ferrer y la escuela moderna. Se considera que la experiencia es la mejor escuela de la vida. El hombre o la mujer que no aprende alguna lección vital en esa escuela es mirado como un sote. Aun pareciendo extraño que digamos que las instituciones organizadas continúan perpetuando errores, ellos, sin embargo, no aprenden nada de la experiencia, a la que se someten como si fuera algo irremediable. Vivía y trabajaba en Barcelona un hombre llamado Francisco Ferrer. Era un maestro de niños, conocido y amado por su pueblo. Fuera de España solo una culta minoría conocía la obra de Francisco Ferrer. Para el mundo en general, este maestro no existía. El 1 de septiembre de 1909,
el gobierno español, a requerimiento de la Iglesia Católica, arrestó a Francisco Ferrer. El 13 de octubre, después de un proceso ridículo, fue llevado al foso de Montjuïc, colocado contra el horrible muro, testigo de infinita justicia. Basta solo con pensar en los Mazzini, en los Garibaldi, en otras veintenas, para descubrir que sus esfuerzos fueron dirigidos, no simplemente hacia la destrucción del despotismo, sino particularmente contra la Iglesia Católica, la que desde su aparición, ha sido la enemiga de todo progreso y liberalismo. En América tenemos justamente el reverso. El republicanismo brega por derechos autoritarios, por el imperialismo, por peculados, por el aniquilamiento de toda apariencia de libertad. Su ideal es la untuosa respetabilidad de un McKinley, y la brutal arrogancia de un Roosevelt. Los rebeldes republicanos españoles fueron sometidos. Se necesita más que un valiente esfuerzo para conmover la roca de las edades, para cortar la cabeza de esa hidra monstruo, la Iglesia Católica y el trono español. Arrestos, persecuciones y castigos siguieron a la heroica tentativa del pequeño grupo. Los que pudieron zafarse de los sabuesos, volaron a buscar seguridad a playas extranjeras. Francisco Ferrer estuvo entre estos últimos, hitos gemidos, y allí cayó muerto. Instantáneamente, Ferrer, el maestro obscuro, adquirió contornos universales, inflamando de indignación a todo el mundo civilizado contra el espectacular asesinato. La muerte de Francisco Ferrer no fue el primer crimen cometido por el gobierno hispano y la Iglesia Católica mancomunados. La historia de estas instituciones es una dilatada corriente de sangre y fuego. No solo no aprendieron nada por la experiencia, sino que ni siquiera dieron en pensar que cualquier ser, por frágil que sea, lapidado por la Iglesia y el Estado, crece y crece hasta tomar los contornos de poderoso gigante que libertará algún día a la humanidad de su peligroso poder. Francisco Ferrer nació en 1859, de humildes padres. Estos eran católicos, y, por supuesto, quisieron educar a su hijo en la misma fe. No sabían que el muchacho se convertiría en el precursor de una gran verdad y rehusaría marchar por el viejo sendero. A temprana edad Ferrer comenzó a dudar de la fe de sus padres. Quiso saber por qué el Dios que le